Buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Dios es bueno, Dios es bueno. Y en esta mañana hermosa, bella, que el Señor nos ha dado, porque nuevas son cada mañana, tus misericordias, dice la Sagrada Escritura, tus misericordias. Qué lindo. Estamos en la semana 1 del reino en fe y vida. Ya vamos en el día 3 de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día fue el domingo, resucitó, maravilloso. Hoy ya vamos al tercer día en la figura de la historicidad de la resurrección de Cristo, llevando esos pasos hasta llegar al Pentecostés. Maravilloso, maravilloso. Y en el día 3 nos encontramos en el día 3 de la semana 1 del reino en fe y vida. Día 3, el título es Indiscutiblemente creo en la resurrección. Indiscutiblemente creo en la resurrección. Maravilloso. Las tres lecturas en la mañana, en la tarde y en la noche nos aclarará un poco más. Salmo 33 dice: Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Versículo 4: Cantad alabanzas al Señor Jehová, vosotros sus santos, alabad su santo nombre. Bendito es el nombre de nuestro amado Salvador. Ok, entramos a un punto bien rico, bien hermoso en esta mañana. Continuamos con los salmos. El salmista expresa en un cántico de acción de gracia el sentirse libre de un peligro inminente de muerte. Con ellos se había alegrado sus enemigos, pues hubieran deducido de su desaparición que el Señor no era ya su protector, como algunos que creen cuando se han enfermado, lo ha abandonado el Señor. Así era lo que estaba viviendo el salmista. El salmista se sienta tan próximo a la muerte que supone, por licencia poética, esto es tremendo, por licencia poética, que ha visitado ya su alma en la región tenebrosa del Seol, donde están las sombras de los muertos. Ya él se veía ya, muy parecido cuando yo tuve COVID. Ya yo sentí que ya me iba a encontrar con mi amado Salvador. Pero qué lindo que ahí nos recobró fuerza a mi esposa, a mí, a mi hija, y salimos adelante, un sobreviviente más. Por eso el salmista expresa eso, ya él se siente ya listo, ya casi cercano al Seol, ya estoy listo. Por ello ahora se siente como resucitado de entre los que bajan a la fosa o sepulcro. Se daba ya por difunto, pero la intervención del Eterno le devolvió la vida. Qué lindo y qué hermoso cuando nosotros tenemos eso en claro. Cuando tenemos claro la protección del Señor en medio de enfermedades, en medio de situaciones económicas, en medio de la ruina, la escasez, la miseria, y comienza el Señor y nos levanta victorioso. El salmista declara la protección del Señor hacia los justos, aquellos justos que han permanecido en Él, que han creído en lo que el Señor ha hecho. La prueba a que son sometidos los justos son transitorios. Esto es transitorio cuando pasamos por momentos difíciles, mientras que el amor del Señor permanece para siempre. Veamos siempre algo, y es que en el pensamiento del pueblo de Israel, que es de carácter de fe, ellos siempre, el 90% de ellos creen en la resurrección. En el tiempo de Jesús había algo bien interesante. Los fariseos creían completamente en la resurrección, pero los saduceos creían en lo que hoy todavía se hace énfasis, la reencarnación.
¡Wow! Ellos no creían en la resurrección, creían en todo menos en la resurrección, pero era una minoría, que manejaba la economía, manejaba muchas cositas. Entonces, Juan en el capítulo 11, versículo 24-26 dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo creo. La pregunta ahora es para ti. ¿Tú crees eso? ¿Crees que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida? ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces toma un tiempo para meditar en esta mañana. ¿Qué tanto tú le estás creyendo al Señor resucitado? Una cosa es creer a Jesús histórico, el que vino, sí, estuvo ahí, murió, pero muchos no tienen la certeza y la seguridad para defender la fe cristiana de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho algunos no creen que van a resucitar. Por eso tú los ves haciendo el yoga, el swan, el wing, la meditación trascendental. No creen. Ninguno de los cristianos primitivos aceptaban ninguno de estas manifestaciones a los dioses paganos. Pero hay cristianos que dicen que eso no importa. No creen. Entonces, tomemos un tiempo para meditar en esta mañana. Toma un tiempo para meditar. Y nos vemos ahorita en la tarde. Ok, ya entramos en la tarde, en el texto de la tarde. El texto de la tarde es Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos brillan como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás. Versículo 13. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Maravilloso este texto de Daniel. Wow. Maravilloso. Todo el contexto del capítulo 12, maravilloso, para poder comprender el versículo 3 y el versículo 13. Hay algo interesante aquí que el Señor hoy nos quiere enseñar. El profeta anuncia un último y gran ataque contra Israel, en el que los fieles serán protegidos por el ángel Miguel, el ángel de los intereses religiosos del pueblo judío. La perspectiva profética se extiende en un periodo no muy distinto, pero parece que el contexto exige que en el tiempo de angustia sea el de la época de los macabeos. Eso es un tiempo bien duro que pasaron el pueblo de los macabeos. No obstante, este tiempo de prueba puede considerarse como tipo de aflicción de los israelitas al fin del mundo. Y en este sentido, la perspectiva puede ser de algún modo escatológica, futura. Israel sufrirá mucho durante la tribulación, como dice Jeremías 37, Mateo 24, 21. Y mencionada en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 20:15, para aquellos que son estudiosos. No es mi interés hacer una apología ahora de todos estos textos, porque es un devocional, una miniserie para poder fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma de una manera tremenda. El anuncio de la futura resurrección no universal constituye el punto culminante de la revelación contenida en este libro. El Señor concede la victoria final a su pueblo y hace que participen de ella no solo los vivos, sino también los muertos en Israel. Esto es maravilloso. Podemos también resaltar como cristianos ahora, eso es la parte profética de Daniel, ahora como cristianos podemos también resaltar como cristianos la esperanza de la resurrección de los santos en Cristo Jesús, los que mueren en Él,
Esto es maravilloso, los que mueren en Él, como lo relata el apóstol Pablo en su carta a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Yo les leo a ustedes. Pues el Señor, Dios Todopoderoso mismo, descenderá del cielo, o sea, hablando de Jesús. El Señor Jesús mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, del Padre. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Escucha bien, los muertos en Cristo. O sea que hay algunos muertos que no están en Cristo. Esto es tremendo. Por eso que hay un cristianismo que lo único que están pensando es solo lo temporal y lo eterno. ¡Ay, mamita linda! Es necesario que puedas aprender lo eterno del Señor para que la añadidura de lo temporal te llegue. Pero si te llega la añadidura, pero lo eterno de Dios no te llega, ¿sabe qué va a suceder? No vas a ser uno de los contados en la resurrección en Cristo Jesús. Esto no es religión, esta es la palabra. Primer siglo, ahí están hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Toma un tiempo para que tú puedas meditar hasta qué punto tú estás creyendo en la resurrección de Cristo. Hasta qué punto tú estás creyendo que resucitaste en Cristo Jesús. Resucitaste en Cristo Jesús. Moriste en Cristo Jesús y resucitaste en Cristo Jesús. Este es el misterio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La religión solo te enseña lo temporal. Pero el cristianismo bíblico, histórico, reformado y avivado te enseña a prepararte para la eternidad. Con el Señor o sin el Señor. Porque aquí dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. ¡Wow! Esto es maravilloso. Puedes leer todo el contexto del capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses. Nos vemos ahorita en la noche. Es larguita la noche, porque vamos a aprender un poquito más. Nos vemos ahorita. Ok, llegamos ya en la noche. Y en la noche nos encontramos en el mismo texto que nos dejó el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Pero no queremos, ahora el versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¡Wow! Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen la esperanza, como lo hacen los impíos, como lo hacen los gentiles. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a una iglesia griega, una iglesia que la gran mayoría eran grecorromanos y algunos judíos helenitas que se habían convertido en Tesalonicense, en Tesalónica. Ahora vamos a mirar un poco qué Él nos quiere enseñar en esta noche. Esta noche va a ser un poquito más larguita para que puedas lograr aterrizar muchas ideas del cristianismo. Este es el ABC del cristianismo. Es posible que, al igual que en los Corintios, 1 Corintios 15, 12, versículo 19 y versículo 34, también aquí transita duda entre los fieles sobre el hecho mismo de la resurrección. De todos modos, la vida de ultratumba, lo mismo para el mundo judío tibio que para el mundo helénico o grecorromano, brotaba incredulidad en la penumbra del misterio. Y es obvio que los tesalonicenses, que esperaban inminente la parucía o retorno glorioso de Jesucristo, estuvieran preocupados por sus parientes difuntos que no podrían ya presenciar ese triunfo y formar parte del cortejo. De hecho, es la respuesta del apóstol Pablo al afirmar que los muertos antes de la parucía, o sea, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estarán en peor condición que los que se hallen en vida en el momento de la parucía o en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues, dice claramente, pues cuando llegue esa fecha, primeramente resucitarán los muertos en Cristo y luego los que
estemos vivos o los que hayan quedado vivos para salir todos al encuentro en Cristo Jesús, como dice el versículo 15 y versículo 17, del 15 al 17. Que no tengan pues preocupación, como dice el versículo 18. Este es lo que dice el versículo 13. Por su enseñanza dogmática, el pasaje más importante de la carta es que nosotros estamos en Cristo Jesús. Si llegáramos a partir naturalmente sin venir Jesús todavía, los primeros que nos levanta es a los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, los muertos en Cristo. Maravilloso. Y si estamos vivos, naturalmente seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo terrenal, mortal, será transformado a un cuerpo celestial, poderoso, maravilloso. Uy, yo me quedo aquí, esto es una prédica y entro en una prédica ahí de una hora. El apóstol Pablo hace énfasis únicamente en los asuntos, los que duermen o mueren en Cristo Jesús. Duermen, mire, duermen en Cristo Jesús, como dice el versículo 13. Es de ellos de los que dicen que resucitarán junto con los vivos. Saldrán al encuentro de Cristo para estar siempre, siempre con el Señor Jesús. Uy, esto es maravilloso. Por otro lado, el caso de los pecadores cuya resurrección no se niega, o sea, aún los ateos que digan que no, yo no creo en resurrección, yo creo en la reencarnación, bueno, vas a resucitar para juicio. Tremendo, tremendo. Dice claramente que cuya resurrección no se niega para los que no creyeron en el Señor, pero sí hay una resurrección y es para juicio, como dice Hechos 24:15. No entrarán aquí en sus énfasis, no voy a entrar en los énfasis de que si es o no es, si fue, no, aquí es real, todos resucitaremos. Primero los que creemos en el Señor, resucitamos para estar con Él. Y los que no creyeron en Él, resucitarán para darse cuenta que tenían que creer y por lo tanto van para el juicio final. Hoy nuestro énfasis es estar convencido de la resurrección de Jesucristo, su realidad, el valor de ser un buen apologeta o un buen defensor de la verdad de Cristo frente a los creyentes y no creyentes modernos de este tiempo que están contaminados con el gnosticismo. Esto es bravo. Primer siglo, el gnosticismo en su apogeo, y ahora siglo XXI sigue el gnosticismo cogiendo ahora más fuerza porque estuvo apagado durante aproximadamente unos 500 años y volvió a resurgir nuevamente el gnosticismo de la nueva era. Ahora entra la nueva era, ahora se une la ideología política, ideologías de género, ideologías que van en contra del diseño de la familia, del diseño creado por nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Entonces la creación está en estos momentos siendo bombardeada por el gnosticismo. Ahora, de la nueva era que nos trae una ideología de género y la creencia a la reencarnación, volver a encarnar en otro cuerpo humano, principalmente animal, de animal, trascendiendo hasta que llegara a humano o a la vida extraterrestre. Algunos se inclinan por la reencarnación, otros se inclinan por los extraterrestres. ¡Qué barbaridad! Ya el apóstol Pablo, como los demás apóstoles y los sucesores de los apóstoles, combatieron esta contaminación en contra de la resurrección de Jesucristo. Acuérdense que yo les dije de que Jesús bombardeó a los saduceos en su tiempo, porque los saduceos le hicieron una pregunta sobre una persona una mujer que tuvo 5 esposos, imagínate. Y entonces él le dice, bueno, y esta mujer, cuando ella resuciten y todos estén allá, ¿de quién será esposo? Es una pregunta
cauciosa, una pregunta que lo que querían era era a Jesús para decirle, mira, ni él está convencido de la resurrección. Y no sabían que él era la resurrección. Oye, esto es maravilloso. Y Jesús le dice que en el cielo, maravilloso, seréis como los ángeles. O sea, que no vayan a preocuparse de que es que allá ahora los que estuvieron casados allá van a seguir casados allá. No, que estuvimos casados aquí en lo temporal, pero allá es otra cosa. Seremos como los ángeles que no se casan. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener la mentalidad que tenemos aquí perversa, sino una mentalidad completamente diferente. Entonces, en 1 Corintios 15, 14 al 17 y más en el 14 hace un énfasis de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Primer siglo, ya en el primer siglo ya Pablo estaba confrontando a los gnósticos, a los saduceos que no creían en la resurrección, y estaba confrontando a los griegos y a los helenitas y a los grecorromanos que no creían en la resurrección. Eran muy pocos los que creían en la resurrección. La tendencia era más de creer en la reencarnación. Son muchos los datos de los discípulos de los apóstoles de Cristo que defendieron la posición de la creencia de la resurrección. No es mi intención hacer del devocional en un estudio exhaustivo teológico. Por eso nos frenaremos en este momento aquí para no seguir, porque si no trataríamos de tocar toda la parte histórica, arqueológica, de los hallazgos de muchos de los historiadores griegos, historiadores romanos, historiadores judíos e historiadores cristianos que siempre marcaron sobre la resurrección. Pero voy a tocar solamente el siglo I al siglo III, algunos que fueron los más notables. Eso lo puedes encontrar, tú puedes encontrar este escrito en mi blog, aquí en mi blog. Ahí yo lo dejo siempre en la parte de abajito, tú le das así y ahí encuentras, en el blog encuentras el link y te lleva a todo lo que estoy narrando en estos momentos. Para ustedes, primer siglo, nos encontramos a un hombre que fue discípulo directo del apóstol Pablo, que es el obispo Clemente de Roma. Clemente de Roma, finales del siglo I, escribe la carta a los Corintios. Pablo escribió 2 cartas y este hombre le escribe una tercera carta a los Corintios, recalcándole cada aspecto de la vida cristiana y dentro de eso la resurrección. Escribe a la iglesia de Corintios resaltando la veracidad de los evangelios, la veracidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las cartas de los apóstoles, y haciendo énfasis también en la carta del apóstol Pablo a la misma iglesia de Corintios, y afirmando las promesas de la resurrección de los fieles en Jesucristo. Hay un libro que me gustaría, para los que quieren, hay un libro que es este. Me gusta mucho porque aquí habla sobre los padres apostólicos y dentro de esos padres apostólicos está el obispo Clemente de Roma. Estamos hablando que Clemente de Roma estamos hablando final del primer siglo ya. Y lo encontramos que ese Clemente de Roma, el apóstol Pablo en Filipenses 4:3 hace énfasis de él. No quiero ahondar mucho. Para los que quieren comprar, pueden comprarlo. Se llama Padre Apostólico J.B. Linford. Ahí yo les dejo el escrito. Nos encontramos ya en el siglo II. Ya en el siglo II nos encontramos al obispo Justino Mártir, formado en la cultura griega. Un hombre formado en la cultura griega y en la filosofía platónica, convertido al cristianismo. El primer padre de la iglesia del que consta que se haya ocupado explícitamente del tema de la reencarnación en su diálogo con Trifón. Él hace un diálogo y hace una carta, un libro especialmente a Trifón, refutando completamente y enseñando completamente sobre la resurrección y en contra de la reencarnación. Estamos hablando ya finalizando, segundo siglo.
Él vivió 54 años más o menos, fue lo que vivió, y estamos hablando que cuando él hace esta apología es más o menos en el 165, cuando él hace mucho énfasis en cuanto a la reencarnación, exaltando más la resurrección de Cristo. Encontramos también a otro obispo que es discípulo también de segunda generación del apóstol Juan, que es el obispo Irineo de León. Fue uno de los discípulos del obispo Policarpo de Esmirna. Policarpo es discípulo de Juan, y Juan también, y Policarpo tuvo un discípulo que es Irineo. Pero esto fue maravilloso. Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, el que se le recostaba el pecho, también le hizo mucho énfasis a Policarpo que estudiara, que se preparara y refutara mucho sobre las herejías de ese tiempo de los gnósticos. Por eso hay 4 libros que son maravillosos. Yo los tengo, 4 libros de las herejías, que él va contra las herejías de su tiempo. Es maravilloso ver tantos textos bíblicos que hace el obispo Irineo de León. Maravilloso, un hombre estudioso, preparado. Imagínate, estamos hablando tercera generación. Primera generación de Juan, que es Policarpo, y la segunda generación es Irineo. Maravilloso, esto es maravilloso. Y para último, dejamos ya finales del siglo, mitad del siglo segundo, finales del siglo tercero. Nos encontramos al obispo Tertuliano. Él nació en Cartago, el actual Túnez de hoy, actual Túnez. Un defensor fiel del legado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y principalmente de la resurrección. Es él quien hace énfasis y hace deja si podemos decir, una temática bien profunda sobre todo lo que era en contra de la reencarnación. Tengo varios comentarios de él y son maravillosos. Por eso te digo que solo hablar de la resurrección de Cristo con tanta documentación del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto siglo. No, maravilloso. ¿Y qué decir de la Reforma para acá? Ya con toda la evidencia científica. Científicamente hay más probabilidad de probar la resurrección que la reencarnación. Imagínate. Es más fácil que un muerto resucite, que un muerto se vaya y te hable en el sapo y dice: no, es que yo soy Juancho. Hombre, es en serio. A ver, viste, te lo dije que me puedo extender mucho. Entonces dejémosla ahí. Que hoy puedas lograr entender que la resurrección de Cristo no es cuento de hadas, no es una fantasía, no es una filosofía más. Es la realidad histórica, reformada y avivada del cristianismo. Por eso es que estamos seguros para dónde vamos. El que no tiene claro eso, por eso es que cuando siente que la ganzúa le llega, tiene miedo. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Yo repito las palabras del apóstol Pablo porque él estaba convencido y yo estoy convencido. Y ese convencimiento, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces, mis amados, hemos llegado al final de este devocional maravilloso, de estas 3 citas bíblicas. Recuerda, semana 1 del reino en fe y vida. Día 3 de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título es Indiscutiblemente creo en la resurrección. Bendiciones. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.